Hola, muy buenas. Soy Guillermo Murcia López, soy el coordinador de la Unidad Pedagógica Hospitalaria del Hospital La Fe en Valencia, España, y junto a la profesora María Isabel Vidal Esteve vamos a hablar de la resiliencia y bienestar del alumnado en un contexto de aulas hospitalarias. La estructura de esta presentación comenzará primero recordando a aquellos que ya lo conozcan y si no introduciendo el tema a aquellos que no estén familiarizados con el mismo, el qué es la pedagogía hospitalaria, en qué consiste, una visión a vista de pájaro, un poco por encima para introducir qué es, pero también contando con mi experiencia profesional en el ámbito, en concreto, como he comentado, en el Hospital La Fe de Valencia. Hablaré un poco, comentaré lo que es la pedagogía hospitalaria para posteriormente pasar a hablar de lo que son las actitudes y los valores para la resiliencia que se pueden fomentar en el alumnado en las escuelas hospitalarias, en las aulas hospitalarias. Daré un marco conceptual, hablaré de unas actitudes que a mi juicio resultan clave y unos valores transformadores que se pueden ubicar en este contexto de pedagogía hospitalaria. Posteriormente, la profesora María Isabel Vidal Esteve hablará sobre las competencias para el bienestar del alumnado y ofrecerá unas conclusiones de esta presentación. En primer lugar, cuando hablamos de lo que es la pedagogía hospitalaria, es, como digo, un tema en el que muchos de vosotros ya estaréis familiarizados, pero es cierto que cuando recibimos alumnos allí en la unidad pedagógica hospitalaria de muchos colegios o de institutos, en mi caso la comunicación que establezco con el centro de referencia, que es como llamamos al centro del que proviene el alumno o la alumna, al ser yo también profesor de educación secundaria y bachillerato y formación profesional, pues son institutos. Y en muchos de ellos me expresan su sorpresa o desconocimiento sobre el ámbito de la pedagogía hospitalaria. Quizás alguna vez tienen idea de que han podido recibir clase alumnos o alumnas en hospitales, pero desconocen desde luego el procedimiento o cómo es la estructura, cómo es la dinámica o el funcionamiento. Pues bien, para explicar qué es la pedagogía hospitalaria tenemos que partir de la realidad del alumnado. El alumnado tanto de educación infantil, educación primaria, educación secundaria, bachillerato, formación profesional, de las distintas etapas, es un alumnado que en ocasiones puede tener periodos de ingreso hospitalario o tratamiento en hospital de día, es decir, casos en los que el alumnado puede ingresar durante un periodo más corto o más largo y por tanto no puede asistir con regularidad a su centro educativo, ya sea un colegio, instituto, etc. O casos en los que sin llegar a ingresar sí que tienen que pasar un día a la semana, pasar unas horas, reciben algún tratamiento en un hospital de día o un tratamiento de hemodiálisis, un día a la semana, 2 días a la semana, lo que sea, pero es un tiempo que, como se realiza en horario de mañana, en muchos casos pues puede interrumpir lo que es el proceso de escolarización normal. Entonces ahí es donde interviene el profesorado de pedagogía hospitalaria para cubrir ese hueco. Somos un profesorado que actuamos sobre las dimensiones bio y psicosociales del alumnado, sus necesidades físicas, emocionales, pero sobre todo educativas. Como digo, cubriendo estas etapas que van en el sistema educativo valenciano en concreto, pero es algo que en mi experiencia y hasta donde conozco es algo generalizado al contexto español, en los distintos sistemas educativos de las comunidades autónomas, y por lo que he hablado y me han comentado compañeros de otros países es relativamente análogo a lo que ocurre en otros contextos nacionales, cubriendo las distintas etapas que van desde la educación infantil hasta
la de bachillerato, formación profesional. Principalmente el grueso del alumnado, eso sí, que recibimos suele ser el alumnado de primaria y de secundaria. El alumnado de primaria en el contexto español va desde los 6 hasta los 12 años y de secundaria desde los 12 a los 16, que es la educación obligatoria. Aunque sí que es cierto, como he señalado, que también tenemos alumnado de bachillerato y formación profesional. Bien, una de las características principales que tiene, o digamos de las cualidades que separan, o no diría del todo separan tampoco, pero sí que lo hacen un poco particular respecto a la pedagogía en centros educativos, es que la pedagogía hospitalaria tiene un componente muy importante de humanización, porque tenemos que tener en cuenta que el alumnado está saliendo de su entorno habitual, que son los centros escolares, y llevando o viéndose transportados a un entorno, un espacio clínico, un espacio hospitalario. Claro, ya conocemos cómo la realidad del alumnado cuando entra en centros escolares, en primer curso, o cuando se traslada de un curso a otro, muchas veces hay que tener en cuenta el proceso de adaptación, su círculo de socialización, etcétera, etcétera. Pero al fin y al cabo el entorno escolar es un entorno, digamos, como habitual, y que ven que el resto de compañeros de sus pares, de compañeros de su edad, al fin y al cabo pues están en el mismo que ellos, entonces lo ven como algo que es normal, habitual, no se sienten fuera de lugar. En cambio, en el caso del ámbito hospitalario, es algo que es más excepcional, quizás son el único compañero de su clase, de su curso, o a veces incluso de su centro escolar, que están en un centro hospitalario ingresados o acudiendo para tratamientos de hospital de día o de diálisis, etc. Con lo cual esto puede a veces provocar, dependiendo mucho del alumnado, desde mayor hasta menor desajuste, impacto, trauma, etc. Ahí es donde el papel de la pedagogía hospitalaria tiene que servir para mitigar esta dificultad o este choque, ¿no? Es decir, si siguiendo este pequeño esquema que he elaborado, si en la hospitalización se produce una ruptura de rutina, se puede producir en el paciente, visto como paciente, porque nosotros siempre lo vemos en esa doble vertiente, ¿no? Paciente y alumno o alumna. Se puede producir esa ansiedad por un entorno desconocido, interacciones con personal médico, que la mayoría, inmensa mayoría de los casos son muy amables y tienen además formación justamente para el trato con el paciente, pero aún así son gente a los que el alumno o la alumna no está acostumbrado a ver durante su día a día, y que además ven como un profesional que no saben qué les van a hacer. Con lo cual, estas interacciones con personal médico o estas pruebas invasivas a las que se les puede someter, junto con la ansiedad del entorno desconocido y la ruptura de rutinas, todo puede producir un desbarajuste o puede producir pues, una situación incómoda, miedo, ansiedad, preocupación para el alumnado. La pedagogía hospitalaria actúa sobre todo en ese ámbito de ruptura de rutinas, ¿no? En ese factor, sobre todo en el estrés emocional y académico que produce en el alumnado, porque se ve privado de su día a día, de su rutina, que muchas veces, sin ser él o ella consciente, estructura, da un eje a su vida, una predictibilidad, una condición de hábito, ¿no? o de seguridad y de estabilidad. Al nosotros suplir, en la medida de lo posible, el ámbito académico, prestar esa atención educativa en un ámbito distinto, en el hospitalario, estamos intentando mantener una rutina, mantener una semejanza en la medida de nuestras capacidades y de lo que resulta posible en ese contexto o en esa situación, al día a día que tenía el alumnado antes de ingresar en el hospital, por tanto reduciendo todas esas preocupaciones, ese posible impacto, desbarajuste, incomodidad o ansiedad que puede producir el haberse
transportado a este nuevo entorno hospitalario. Por tanto, los docentes en el ámbito de la pedagogía hospitalaria trabajamos en distintos ámbitos con sus correspondientes acciones concretas. La identificación se refiere a aquel ámbito en el cual nosotros llevamos a cabo un diagnóstico, no clínico obviamente, pero sí una identificación, análisis, encontrar las necesidades físicas, emocionales del alumnado que recibimos de los centros de referencia. Trabajamos también en la protocolización cuando diseñamos guías para el resto de docentes, ya sea docentes del centro de referencia que nos remiten sus alumnos porque ingresan en el hospital o acuden para tratamientos ambulatorios, o para otros compañeros, personal sanitario que quieren conocer, quieren tener contacto o impresiones por parte de los docentes de ese ámbito o de ese aspecto de la vida de su paciente que igual desconocen o no están tan familiarizados como es el educativo, ¿no? Que es una parte muy importante también de la vida del alumnado. El ámbito, como he comentado, quizás central de toda esta práctica de la pedagogía hospitalaria es el de la continuidad educativa, porque se produce una adaptación curricular, una validación académica, mantener esa sensación de continuidad, ¿no? Como estaba comentando antes, recibir tanto clase como interacción con un adulto, un docente que le hace sentir responsable, que no ha roto con su rutina anterior, que no está, como a veces ellos dicen, perdiendo el curso, etc. Se produce también un acompañamiento que es intrínseco a esa continuidad educativa. El acompañamiento es un apoyo emocional tanto al paciente alumno, porque se le hace sentir que tiene una compañía, alguien que está atento de sus necesidades educativas, con el que puede hablar, que puede realizarle consultas para ponerse en contacto con su centro de referencia o con sus compañeros, etc. Como también apoyo a los familiares que muchas veces ven como desde lo obvio, lo central, ven como el alumno, su hijo, está recibiendo una atención educativa y por tanto ese aspecto pueden estar tranquilos que se va a hacer todo lo posible porque se mantenga la continuidad con la práctica fuera del hospital, como hasta algo tan sencillo, tan básico como que el familiar que en muchas ocasiones está durante todo el día haciendo de acompañante, ¿no?, a su hijo, al paciente, a veces necesita un rato para descansar, para salir de la habitación, irse a tomar un café, ir a hablar con alguien, ir a hacer lo que sea, y es el momento en el que puede aprovechar cuando estamos justamente nosotros prestando atención educativa a pie de cama en la habitación del alumno / paciente. Y finalmente el ámbito de la sensibilización, en el que pues, facilitamos la capacitación a profesionales en inteligencia emocional, como hemos dicho, a otros, puede tratarse de otros docentes, puede tratarse de personal sanitario, etc. Bien, una vez explicado en qué consiste o cuál es, digamos, el motivo o el objetivo central de la pedagogía hospitalaria, me gustaría pasar a hablar de las actitudes y valores para la resiliencia en este contexto, porque si bien la pedagogía hospitalaria es una práctica que resulta muy importante para mantener esa sensación de continuidad, no únicamente o no podemos desvincularla del trabajo de la capacidad de resiliencia del alumnado, porque tenemos que tener en cuenta que no se trata únicamente de una ruptura, como estaba comentando antes, una ruptura de la cotidianidad o de la vida del día a día del alumno porque van, no sé, a una estancia, a otro centro, a lo que sea, lo cual puede llevar su adaptación, sus problemas, etcétera, sino que estamos hablando de que tienen un problema de salud, lo cual está añadiendo una capa o varias
más importantes de dificultad a la situación. Es decir, están yendo a un ámbito desconocido, a un entorno en el que no es familiar, se pueden sentir bichos raros al ser el único compañero al que le afecta esta dolencia y al que tiene que ir a un contexto hospitalario, pero además es que tienen que enfrentarse a un problema a su salud, muchas veces una salud física o salud mental. ¿Cómo se puede trabajar la resiliencia, esa capacidad de afrontar las dificultades, de afrontar los problemas, de hacerse más fuerte ante ellos en alumnado de un contexto, de un ámbito tan complicado? Pues bien, yo partiría en principio de ubicarnos en un marco conceptual en el que la pedagogía hospitalaria se vea como un espacio de reconstrucción. Muñoz Garrido, que realizó una tesis doctoral sobre la pedagogía hospitalaria, además ha publicado también un artículo, habla de la educación como una herramienta para trascender la condición de enfermedad. Es decir, la educación no tiene que servir únicamente para la adquisición de las competencias que establece, en el caso al menos de la normativa valenciana y del perfil de salida que tiene que tener el alumnado, lo cual es muy importante obviamente, sino que en el contexto específico de la pedagogía hospitalaria puede servir también como una forma de verse más allá de ser un mero paciente / pasivo, receptor de una dolencia, de una enfermedad, de una condición de salud. La resiliencia bajo este prisma, ¿no? Bajo este marco conceptual, debería verse como no una resistencia pasiva, sino como un proceso activo, una vía, una serie de pasos que el propio alumno / paciente puede ir dando para su crecimiento y para su enfrentarse al reto, enfrentarse a la dificultad de forma directa. ¿A qué me refiero con esto? En muchos casos, y además estoy pensando sobre todo, por ejemplo, en el caso de alumnado de enfermedades mentales, se da la situación interesante, o al menos a mí me parece que es muy llamativa, en el que el alumno o la alumna se ven aquejados de problemas de salud que en la mayoría de los casos resultan, añaden dificultades a su proceso educativo, a su capacidad, ¿no? Su capacidad muchas veces intelectual, de relación social con otros compañeros, etcétera, etcétera. El que se les preste atención educativa en un contexto particular en el que los profesionales, los docentes, hemos prestado atención o hemos dado clase a muchos otros compañeros anteriores a ellos que tienen también problemas, si no el mismo, parecidos o de una parecida tipología, puede servir para que el alumnado se vea como parte de una comunidad, un grupo de personas, de adolescentes, no como un bicho raro, se vean como alguien que es capaz de cumplir objetivos, porque hay que tener en cuenta que en la pedagogía hospitalaria no estamos únicamente continuando con el proceso educativo 100% calcado a lo que estarían experimentando, lo que estarían recibiendo fuera del hospital, en su aula, sino que se lleva a cabo un procedimiento de adaptación en el que trabaja el centro de referencia y el profesorado que estamos en el hospital. Cuando el alumnado que se ha visto fuera del hospital con muchas dificultades para seguir ese proceso educativo, se ve en un nuevo contexto y ve cómo estos contenidos, estas competencias se adaptan a sus necesidades, a su particularidad, por parte de profesores que les conocen del centro de referencia, pero también profesores que han trabajado con otros alumnos, otras alumnas en el pasado con problemas parecidos. En ese momento, en ese caso, ven cómo son más capaces de afrontar, de hacerse cargo de sus estudios, de sus necesidades educativas, y esto sirve para que muchas veces ellos recobren la confianza en sí mismos, se vean
más seguros, vean cómo son capaces de conseguir, de alcanzar metas y objetivos que antes les resultaban, si no imposibles, muy difíciles. Y por tanto estamos trabajando su capacidad de resiliencia, de ver cómo esa enfermedad o ese problema al que se están enfrentando, un problema de salud, no es algo que les haga unas meras víctimas pasivas, sino que es algo que les puede servir para crecer, para verse capaces de conseguir objetivos y de llegar a metas. Las actitudes clave entonces que hay que tener en cuenta en este contexto de las escuelas hospitalarias es el de fomentar la toma, un empoderamiento progresivo que implicaría fomentar la toma de decisiones académicas adaptadas. Es decir, que el alumnado de las aulas hospitalarias vea que tienen una capacidad de decisión, justamente porque estamos hablando de que normalmente la atención educativa suele ser mucho más centrada en grupos pequeños o incluso a veces en alumnos individuales, ¿no? Si se da en una habitación a pie de cama. Podemos jugar con ese factor de permitirles una mayor capacidad de decisión que lo que nos encontraríamos en un instituto o en un colegio donde tenemos un grupo mucho más grande y aunque hay que prestar obviamente una atención individualizada y atención a la diversidad, a veces resulta un poco más complicado conjugarlo por cuestiones de tiempo, de coordinar a todo el grupo, el que, como se suele decir, llueva a gusto de todos, ¿no? En este caso, como son grupos más reducidos o incluso a veces individuales, se puede jugar, se puede utilizar esa baza de contar con el input del alumno o de la familia para que escoja o determine por dónde puede ir el enfoque académico de los contenidos que se le van a impartir. La autonomía, como recoge Aguirre Vargas et al., la autonomía en contextos restrictivos potencia la autoeficacia. O sea, en un contexto en el que ellos se verían en principio más restringidos, con menos capacidad para actuar, porque ya digo, están en un ambiente que no conocen, no es el de su día a día, el verse con autonomía, verse como ellos tienen capacidad de decidir, de enviar su input al profesor o la profesora y que éste se vea reflejado en la atención educativa que reciben, puede hacerles sentir empoderados, autoeficaces, capaces y responsables de tomar decisiones. A la vez siempre me gusta matizar que este empoderamiento progresivo que se tiene que introducir o que ofrecer o que enfatizar, ¿no?, en el alumnado siempre tiene que verse compensado con un cierto optimismo realista. O sea, tenemos que hacer un balance, tenemos que reconocer las limitaciones del alumnado, darles a elegir, proponerles metas que sean siempre factibles para ellos y además hacerles entender que en ocasiones puede que no las consigan. Es decir, el verse autoeficaces o verse autónomos implica el que ellos tomen las riendas o el control hasta cierto punto de su proceso educativo, que puedan indicar sus intereses, sus áreas en las que ellos creen que flojean más y que les gustaría trabajar, y eso les hace sentir responsables. Marcarse objetivos, metas a conseguir y a la vez hacerles entender que el marcar esos objetivos y las metas a conseguir implica que van a trabajar en ellas, pero no que tienen que sentirse mal si no llegan a cumplirlas. O sea, siempre tenemos que hacerles entender que las limitaciones que tienen, la situación en la que están, es difícil, no se les tiene que negar eso, porque a veces en ocasiones podemos pecar de exceso de motivación, de decirles sí, tú puedes conseguirlo si te lo propones, y es verdad que eso es muy positivo, pero hay casos en los que, me imagino, por ejemplo, un caso en el que un alumno en un principio le propongamos o él nos haya propuesto hacer esto o lo otro, trabajar en esta materia o en la de más allá y cubrir algunas lagunas que tiene. Pero posteriormente su diagnóstico va empeorando y empieza a experimentar más dificultades de las que en un principio tenía. En ese caso hay que saber cuándo ponerle en perspectiva al alumno que no pasa nada. Si en un momento puede cambiar sus prioridades, los objetivos que se había determinado, y ver que puede tener limitaciones y que no es culpa suya, ni tiene por qué sentirse mal. Y a la vez destacar, como señalamos ahí en la diapositiva, los logros cotidianos que tienen.
incluso si no consiguen los objetivos que se hayan marcado en un primer momento, cualquier progreso, cualquier victoria que tengan en el día a día es algo que ya es positivo para ellos. Entonces, esto yo lo ubicaría, o lo llamaría, me gusta el término de narrativas de superación contextualizada, porque implica que tenemos que hablar o que intentar introducir ese marco de superación en el alumnado para que trabaje en su capacidad de afrontar los retos y las dificultades, pero siempre contextualizado a donde estamos. Es decir, sería un equilibrio, ¿no? Un punto medio entre ni verles como meras víctimas, pacientes, pasivos que no son capaces de hacer nada y que se sientan mal consigo mismos, porque obviamente eso no trabaja la resiliencia, ni tampoco hacer sentir que o alcanzan todo lo que estamos proponiendo y ellos también están visualizando en un primer momento, o es un fracaso y es que no han trabajado lo suficiente, porque muchas veces escapa de su capacidad. Es por eso que tenemos que tener una flexibilidad emocional con el alumnado. Hay que validar sus emociones, hay que... podemos trabajar lo que se llaman los rituales de reinicio. Como comentaba anteriormente, en el caso de que puedan cambiar las condiciones o el contexto en el que estamos, yo hablaba del diagnóstico que puede empeorar, pero bueno, muchas veces no es eso, muchas veces simplemente puede ser que el alumno o la alumna se dé cuenta de que metas que se había puesto, objetivos, ámbitos que quería trabajar, resultan más complicados de lo que él pensaba o ella pensaba, porque no había tenido en cuenta el contexto del hospital, que van a tener pruebas cada 2 por 3, el peso emocional que puede estar teniendo en él o en su familia, el ingreso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, siempre estar dispuestos a reiniciar, a reevaluar o reelaborar esas metas que nos ponemos o que le planteamos al alumno, que lo proponemos o que le pedimos que él mismo o ella se proponga. ¿Qué valores transformadores son los básicos en la pedagogía hospitalaria? La dignidad como eje relacional y la educación en esperanza activa. La dignidad como eje relacional hace referencia a que tenemos que tratar al alumno de forma que evitemos su infantilización. No tenemos que verle como... Está un poco vinculado con lo que comentábamos antes, de no verle como un mero receptor pasivo, alguien a quien le ocurren cosas, sino que son personas en desarrollo que están ya cada vez teniendo más capacidades de toma de decisiones y de valorar las cosas que les ocurren. Obviamente siguen siendo menores y están, por supuesto, bajo la patria potestad de sus padres, pero están en proceso de ir creando su identidad y su capacidad de decisión, con lo cual hay que intentar hacerles partícipes en la medida de lo posible en su toma de decisiones y sobre su propia vida y sobre su marcha. Ahí creo que es donde juega un papel importante lo que comentábamos anteriormente, de que ellos puedan ser capaces de proponerse metas, proponerlas al docente y luego además reevaluarlas y cambiarlas si ven que las situaciones van también transformándose. Y luego pues tener también en cuenta ese valor de la educación en esperanza activa, que básicamente lo que hace referencia es que tengan proyectos o tengan una vida, un horizonte que vaya más allá de las 4 paredes del hospital en el que están metidos. O sea, que sepan que sigue existiendo el mundo de fuera y que ellos están en contacto con él, quizás de forma mediada, ¿no? A través de la familia o del docente que habla con su centro, etcétera, pero que sigue estando ahí, que ellos van a volver ahí cuando concluya el tratamiento, y por tanto pues eso nos puede servir realizar proyectos, trabajos, actividades, lo que sea, que tengan un punto de vista más allá del hospital, que tengan que ver con el mundo de fuera, que tengan que ver con, no sé, se me ocurre con días o con fiestas que están ocurriendo fuera del hospital, como para dar esa sensación de normalidad, como si estuvieran en el centro docente. Pero también trabajos, actividades o lo que sea que miren hacia adelante en su vida académica. Es decir, trabajar en algo, en contenidos que, por ejemplo, sirvan como introducción a otros contenidos de niveles más avanzados. ¿Por qué? Porque les da la sensación al alumno o a la alumna de que están trabajando en algo que van a continuar fuera del hospital cuando se reincorporen a su
centro educativo y continúen con su vida académica normal. Hola, soy María Isabel Vidal Esteve, profesora e investigadora en la Universidad de Valencia, y continúo esta presentación hablando ahora sobre el bienestar emocional del alumnado hospitalizado, un colectivo que, como comentaba Guillermo, es especialmente vulnerable, y voy a hablar también sobre cómo desde la pedagogía hospitalaria y la escuela podemos contribuir en estos momentos tan delicados y también sobre todo en su reincorporación al centro educativo y a la vida social. Como decíamos, la hospitalización durante la infancia o la adolescencia representan una interrupción muy drástica en el desarrollo vital del alumno o la alumna, en la que no solo se ve afectado su proceso educativo, sino sobre todo su equilibrio emocional, sus vínculos sociales, su autoestima y su sentido de continuidad personal y vital. En muchos casos, este tiempo en el hospital se produce un momento muy sensible en su desarrollo, que se generan sentimientos pues, de soledad, de ansiedad, de miedo o muchas veces incluso de culpa. Algunos autores como Garuz y Muñoz Garrido insisten en que la unidad pedagógica hospitalaria no es meramente un espacio de aprendizaje, sino que es toda una estructura de contención psicoemocional. El alumnado que está en esta situación pues está en un proceso bastante límite y la intervención ha de tener en cuenta tanto sus procesos cognitivos como sobre todo los afectivos. Morales apunta que con el auge de la virtualidad esto permite mantener un poco las rutinas escolares, por videollamada, por ejemplo, o por teléfono, pero nunca se tiene que perder de vista el contacto humano. Y es ahí donde la pedagogía hospitalaria puede aportar esa presencia emocional, escucha activa y un acompañamiento respetuoso. La resiliencia, como comentaba Guillermo, se entiende como la capacidad de adaptarse positivamente a situaciones adversas. Al respecto, Fonseca afirma que se trata de una competencia que puede desarrollarse desde la intervención educativa, mediante un entorno que sea protector y que refuerce la seguridad, la autoestima y el sentido de pertenencia del estudiante. Desde la pedagogía hospitalaria, autores como Garrido y Bernales Oré afirman que fomentar la resiliencia en los niños hospitalizados implica también acompañar a sus familias, puesto que el vínculo familiar es un factor muy importante a la hora de sentirse protegido. Y Preciado et al., que estudiaron en su estudio, están analizando cómo las familias están atravesando estos procesos de adaptación y de duelo. Y afirman que al sentirse ellos apoyados adecuadamente se convierten, digamos, en agentes que favorecen la resiliencia de sus hijos e hijas. Entonces, la escuela y el hospital deben trabajar muy juntos en este proceso para sostener emocionalmente tanto como se pueda al menor. Bueno, los docentes sabemos que no solo se dedican a enseñar, a transmitir contenidos, ¿no? En estos contextos, ya sea durante la hospitalización o después en la reincorporación tras un proceso de enfermedad, el docente es una figura muy importante a la hora de restablecer el vínculo que tiene el niño con el mundo educativo y también con él mismo, con su propia autoestima. Bagur y Berger subrayan que las actitudes docentes que son inclusivas tienen un impacto muy directo en el bienestar del alumnado. La forma en la que un docente recibe, escucha, flexibiliza sus tareas o acompaña a un alumno puede marcar en gran medida la diferencia entre lo que puede ser una vuelta a la normalidad traumática o una reincorporación muy positiva. Otros autores como Lim et al., en un estudio aplicado a la formación en enfermería, evidenciaron que las estrategias centradas en la educación emocional ayudaron mucho a manejar el estrés, a mejorar la comunicación y a reforzar la capacidad de empatía. Por tanto, estas competencias consideramos que son transferibles al ámbito educativo y en estos entornos podrían ser muy aplicables. La vuelta al centro escolar tras ese proceso de hospitalización prolongada es uno de los momentos más delicados. Autores como Padillo y Andicoberri y otros analizan este momento como un proceso que debe ser cuidadosamente diseñado y pensado.
No se trata solo de pues, volver a clase, como un día más, pero en este caso en el colegio al que ya estás acostumbrado a ir, sino que es toda una reincorporación que requiere pues nuevas rutinas, nuevos contactos con personas que quizá lleva mucho tiempo que no tenías, y esto exige mucha atención a las emociones y por supuesto también pues sentirse en un entorno seguro, respetado, y en el que se vayan a ir aplicando las adaptaciones académicas que sean pertinentes en cada caso. El alumnado en este proceso pues, puede sentir, por ejemplo, miedo a no poder seguir el ritmo que tenía antes, miedo también a ser rechazado por los compañeros o incluso a sentirse él mismo diferente a como lo era antes. De hecho, en algunos casos, los niños pueden tener secuelas visibles, ¿no? Digamos físicamente, y esto les puede generar cierto rechazo a ellos mismos también. Emocionalmente también es posible que ellos sientan pues como mayor retraimiento o mayor sensibilidad a estar con personas. Por eso es importante que el grupo clase, los compañeros y compañeras estén también preparados para lo que va a ser la acogida y por tanto el profesorado tiene que saber capacitar a este grupo de alumnos, pero a la vez tiene que estar él mismo capacitado para lo que va a vivir o a lo que se va a enfrentar. Entonces, pues tendría que formarse un poco en este proceso de adquirir cierta sensibilidad y respeto a lo que puede ocurrir y a acompañarle al máximo para que tenga el mayor bienestar posible. Ya en la práctica esto podría traducirse, por ejemplo, en establecer un plan detallado de acogida y seguimiento lo más personalizado posible, cómo va a ser, en qué va a consistir, qué es lo que vamos a ir haciendo cada día. Es muy importante que esté coordinado con los servicios tanto de orientación del centro como los de salud por parte del hospital. También pueden prepararse, por ejemplo, actividades de reencuentro, de conexión emocional con el grupo, de reconexión, incluso puede prepararse una bienvenida por parte del grupo al alumno que va a llegar a clase. Y de cara a lo que es el proceso más educativo, se pueden, por ejemplo, flexibilizar las entregas, hacer las evaluaciones pues, mediante otros canales, otras herramientas, lo que se considere más adecuado en cada caso. Y también se debe regular un poco la carga de trabajo que se le va a exigir a ese alumno, que quizá ya está bien de salud, pero quizá necesita un proceso de reincorporación progresiva. Y pues también se deben ofrecer siempre, en todo momento, espacios y personas con los que el niño o la niña se pueda expresar y se pueda sentir cómodo, escuchado. Pues si en cualquier momento necesita pedir ayuda, que sepa a quién acudir y que no tenga miedo o rechazo a la hora de solicitarla. Autores como Isidori y otros destacan la importancia de una educación holística del bienestar, puesto que la escuela no se centra solo en educar ni en aprobar exámenes, sino que la escuela enseña a vivir, a reconstruirse también y a encontrar el sentido de vida de cada uno. Bien, pues en cuanto a lo ético, autores como García Parra nos recuerdan que trabajar en pedagogía hospitalaria implica ciertos compromisos éticos. Por ejemplo, el respeto por la dignidad de todos los niños y niñas, por sus tiempos, por su historia, su cuerpo y su proceso. Al final, el docente no puede limitarse a, como decíamos, enseñar, ser un instructor, ¿no? Sino que debe tener esa capacidad de cuidar, de acoger y de dar espacio a sentirse vulnerable y a saber cómo actuar en estos momentos. Otros autores como Müller proponen un aprendizaje transformador como modelo para trabajar en contextos que son más complejos. Una pedagogía que reconoce la herida y no la oculta. Una pedagogía que escucha y que acompaña sin paternalismo, que transforma el dolor en crecimiento. Pasamos ahora a comentar algunos elementos de gran relevancia en la reconstrucción del bienestar emocional del alumnado que estábamos comentando, el que está hospitalizado y va a reincorporarse a un centro educativo. Porque si bien la enfermedad y la hospitalización van a suponer una ruptura,
en su vida, también pueden empezar a abrir caminos para la transformación personal y quizá educativa y social. El primer pilar que hemos considerado es el acompañamiento emocional, entendido pues no solo como la presencia, estar aquí, a tu lado, sino como una forma activa de estoy aquí, te escucho y te valido. Se trata de ayudar al niño o a la niña a reconstruir su seguridad interna para poder afrontar de la mejor forma posible los posibles miedos, la ansiedad o los sentimientos de extrañeza consigo mismo a la hora de reincorporarse. Como señala Fonseca, la pedagogía hospitalaria promueve conductas resilientes, como hemos estado diciendo, precisamente porque coloca en el centro del proceso educativo la dimensión humana. El segundo elemento se relaciona con la sensibilidad social, porque no podemos centrarnos únicamente en ese estudiante que regresa, sino que el grupo entero debe estar preparado para recibirlo con empatía, con comprensión y con esa capacidad de apoyo y sostén. Bagur y Berger subrayan que en este camino las actitudes docentes son muy importantes para generar ese clima, esa cultura inclusiva, donde el regreso no se ha vivido como una exposición de mis propias vulnerabilidades, sino una oportunidad de reencuentro que tanto tiempo hemos estado deseando. Y la tercera dimensión se relaciona con la flexibilidad educativa, porque adaptar contenidos, adaptar exámenes, evaluaciones, tiempos, espacios, ritmos, no es una obligación del currículum, digamos, es que es un acto de justicia, es un derecho que tienen todas y todos. Es necesario que todos los docentes respeten las posibilidades reales del alumnado en su situación actual de hoy, cómo está el niño hoy y mañana, cada día. Claro, sin perder de vista sus potencialidades, porque seguro que podremos ir encontrando esos puntos fuertes en los que va destacando y en los que podemos profundizar un poco más. Como recuerdan Padillo y Andy Coverry, las unidades pedagógicas hospitalarias pueden convertirse en un vector de resiliencia si se logra integrar muy bien los tiempos de la enfermedad con los tiempos del aprendizaje. Bien, por último, hemos considerado importante hablar de la colaboración entre la unidad pedagógica hospitalaria, la escuela de referencia del niño o la niña y su familia. Consideramos que debe existir un trabajo conjunto basado en la coordinación real y sostenida, no puntual, que permita dar continuidad a nivel emocional y educativo a todo el progreso. Como señalan autores como García Parra, el trabajo con las familias no es accesorio, no es si quieren bien y si no, no. Se trata de una parte esencial de la ética del cuidado, porque la familia es un agente, de hecho es el agente principal, que sostiene, contiene y también ayuda a amplificar la resiliencia de los niños y niñas. Entonces, pues es fundamental que estos dos agentes estén muy unidos. Y también es importante la comunicación fluida que nos permita seguir anticipando necesidades, incluso cuando el niño ya se ha reincorporado. Seguir estando presentes, ajustando apoyos en tiempo real, al día, como decíamos, y construir pues confianza con todos los actores que están implicados. Es que en definitiva este proceso no consiste en reincluir a un alumno o una alumna en su aula y ya está, sino que a veces es un poco complicado y hay que ir más allá, hay que reparar vínculos que puede que se hayan roto, hay que cuidar trayectorias vitales que puede que también se hayan visto muy deterioradas. Y también se trata de devolverle al niño o a la niña el lugar, su lugar como sujeto pleno de derechos, de emociones, de sueños y de ganas de vivir. Como recuerdan Isidori y otros autores, la pedagogía verdaderamente humana trasciende los protocolos y se adentra en una educación que lo que busca es el bienestar integral, en el que todos los agentes actúen como una comunidad de cuidado, de acompañamiento y de sentido. A modo de conclusión, podemos decir que, como hemos estado comentando, la hospitalización es un proceso que afecta profundamente el bienestar emocional del alumnado, por lo que lo primero es identificarla,
para posteriormente colaborar en la construcción y el fortalecimiento de esa resiliencia que hemos estado comentando y también fomentar la colaboración entre los distintos contextos, la familia, la escuela y la unidad pedagógica hospitalaria, para finalmente saber gestionar como docentes de la mejor forma posible esa reincorporación del niño o de la niña lo más acompañada emocionalmente posible desde la sensibilidad y adaptada a las necesidades del menor. En definitiva, pues como estábamos diciendo, se trata de acompañar procesos vitales, no trayectorias escolares. Como docentes tenemos esa responsabilidad y también la oportunidad de ser agentes de esperanza, de cuidado y de reconstrucción en estos procesos que lamentablemente son tan complicados. Bien, aquí les dejamos alguna de la bibliografía que hemos consultado, la mayoría está presente en la presentación. Bien, aquí está el resto de la bibliografía que hemos empleado, es tanto a nivel nacional como internacional. Y sin más, les agradecemos su tiempo escuchándonos, esperemos que haya sido de su interés y quedamos a su disposición si tienen cualquier duda, consulta, comentario, aportación que nos quieran realizar. Muchísimas gracias.